Bienvenida Esmeralda a la clase ese día y a los demás compañeros que se van a unir. Buenas tardes a todos y a todas. Eh, Vamos a comenzar la clase de esta tarde y vamos a un poco a estudiar sobre la hipótesis de investigación. Vamos a estudiar un poco sobre la hipótesis de investigación y vamos a hacer una clase sobre esto. Recuérdense que después de que nosotros hemos construido nuestra idea, nuestro tema de investigación, hemos pasado a la fase de construir nuestro planteamiento del problema y hemos incluido la situación actual, los objetivos, la justificación, el enunciado del problema, la delimitación social, espacial, temporal. ¿eh? Hemos hecho un cronograma de actividades, después hemos elaborado nuestro marco teórico y ahí hemos distinguido entre el marco referencial, marco conceptual y marco teórico. Entonces, y luego de eso, pasamos a lo que denominamos la hipótesis de investigación. Para ello, comencemos hablando, según Sampieri, ¿no? Dentro del proceso de investigación cuantitativa hay 5 pasos que este es el quinto paso que nosotros vamos a desarrollar y primero vamos a analizar si es conveniente dentro de nuestra investigación que formulemos o no hipótesis. ¿Dependiendo de qué? Dependiendo del nivel de nuestra investigación. ¿Okay? Dependiendo del nivel de nuestra investigación, así nosotros vamos a formular las hipótesis. Les comentaba entonces de que vamos a analizar si es conveniente o no formular hipótesis dependiendo del nivel de nuestra investigación. ¿Cuáles son los niveles de investigación? Nivel exploratorio, nivel descriptivo, nivel correlacional y nivel explicativo. Dependiendo de esos niveles, vamos a analizar si es conveniente o no. Vamos entonces a formular nuestras hipótesis de investigación si lo consideramos conveniente, pero también vamos a precisar cuáles son las variables de nuestra investigación y las vamos a definir de dos maneras, tanto de manera conceptual como de manera operacional. Entonces, al terminar este capítulo, usted como estudiante debería ser capaz de comprender los siguientes conceptos. ¿Qué es una hipótesis? ¿Qué es una variable? ¿Qué es una definición conceptual? ¿Y qué es una definición operacional de una variable? Y vamos a conocer entonces y entender los diferentes tipos de hipótesis. Vamos a aprender a deducir y formular hipótesis, así como a definir de manera conceptual y operacional las variables contenidas en una hipótesis, y vamos a responder las inquietudes más comunes en torno a las hipótesis. No sé si hasta aquí hay alguna duda, compañeros. Ok. Comencemos entonces hablando, estudiando un poco, ¿no? Este esquema que ustedes tienen ahí. Y Sampieri, todos hemos escuchado hablar en alguna ocasión sobre el marco teórico, pero Sampieri no habla del marco teórico. Sampieri habla del desarrollo de la perspectiva teórica. Eso dice Sampieri. No le llama marco teórico, sino que le llama perspectiva teórica. ¿Y qué nos va a permitir esta perspectiva teórica? Nos va a permitir revisar y afinar el planteamiento del problema. Porque de ahí, del planteamiento del problema, es que vamos a derivar nosotros nuestras hipótesis. Hoy unas compañeras de segundo año de bachillerato les hacía yo ver esto. ¿Cómo es que nosotros vamos a derivar las hipótesis? Y me iba al planteamiento del problema y de ahí yo les decía, ok, de su planteamiento del problema, cuál es la explicación que le dan ustedes a todo esto que han desarrollado acá. Entonces, esas van a ser sus hipótesis. ¿Por qué? Porque las hipótesis se definen como esas explicaciones tentativas a ese fenómeno, a esa problemática que nosotros hemos identificado. Y nos van a ayudar a guiar en sí nuestro estudio. ¿Por qué? Porque nos van a proporcionar explicaciones acerca de esa realidad que nosotros observamos. En este sentido, cuando usted, por ejemplo, viene y comienza usted a identificar que hay ciertas personas que se comportan de manera agresiva en el salón de clases, que critican con frecuencia, que se creen superiores a los demás. Wow, usted mira esa realidad, ¿no? Y comienza a planteársela y comienza a darse explicación. Y las explicaciones más populares, ese es creído, ese se la pica, dice uno.
Entonces, fíjense que en la manera popular, en la forma sencilla, nosotros formulamos hipótesis, nos proponemos explicaciones a esos fenómenos que nosotros observamos en la realidad. Y de allí que, según el alcance del estudio o según el nivel de la investigación, así vamos a formular hipótesis. Por ejemplo, si nuestro estudio es exploratorio, no vamos a formular hipótesis. Si nuestro estudio es descriptivo, solo lo vamos a hacer cuando se va a pronosticar un hecho o un dato. Generalmente, cuando hay elecciones, se pronostica un hecho o un dato, ¿no? Entonces, si nosotros vamos a hacer, por ejemplo, una encuesta para ver quién ganaría las elecciones de diputados y alcaldes el próximo domingo, vamos a pronosticar tanto, ¿no? Entonces, allí puede ser descriptivo. También hay hipótesis de tipo correlacional. Cuando el estudio es correlacional, vamos a formular hipótesis correlacionales, es decir, vamos a relacionar dos variables, ¿no? A mayor tal, menor tal, ¿sí? Y también hay un alcance del estudio explicativo y ahí vamos a formular hipótesis causales, es decir, cuando nosotros vamos a hablar el origen de una situación, qué lo causa, qué lo provoca, nos vamos a explicar cómo es el origen de esa situación. Y hay diferentes tipos de hipótesis. Tenemos las hipótesis de investigación, que son las que generalmente nosotros proponemos. Pueden ser descriptivas de un valor o dato pronosticado, pueden ser correlacionales, pueden ser de la diferencia de grupos o pueden ser causales. Ya vamos a explicar algunas de ellas. Pero también hay hipótesis de tipo nulas, que únicamente se formulan de manera negativa. Y están las hipótesis alternativas, que son las mismas opciones que las hipótesis de investigación y las hipótesis estadísticas. ¿Ok? Pasemos a ver algunas de estas. Ok, comencemos hablando de algunas características de las hipótesis. Comencemos diciendo que las hipótesis deben referirse a una situación real. No puede ser algo inventado, no puede ser algo en el aire. No podemos formularnos nosotros hipótesis que no se refieran a una situación real de nuestro contexto. Y obviamente las vamos a nosotros, miren, no se compliquen, vamos a formularlas de manera sencilla, comprensible, que la gente entienda qué estamos formulando. Y por lo tanto también las variables deben ser definidas de manera conceptual y operacional. Cuando hablo que las variables deben ser definidas de manera conceptual, recuérdese, nosotros ya anteriormente hablamos que una variable es una propiedad o un rasgo que puede ser medido u observado. En este sentido, usted desde que inició su investigación ya fue trazándose una idea de qué era una variable independiente y qué era una variable dependiente. Pues la variable usted la va a tener que definir de manera conceptual, es decir, ¿qué entiende usted en su investigación por esa variable? Por ejemplo, imagínese que usted está hablando del estrés académico. Usted va a definir, según su investigación, según los conceptos que usted ha encontrado, ¿qué va a entender usted por estrés académico? Si usted está hablando del noviazgo, por ejemplo, usted va a venir y de su marco teórico va a elegir una definición sobre la cual se va a basar para desarrollar su investigación. Y cuando hablamos de definir nuestras variables de manera operacional, es decir, cómo vamos a medir, cómo vamos a observar, cómo vamos a analizar esas variables. Y deben ser, obviamente, esas variables deben tener una relación clara entre ellas y deben ser observables y medibles. ¿Por qué deben ser observables? Porque no se va a andar usted planteando cosas que no tienen nada que ver con la realidad, ¿ok? Y ahí tenemos que son las hipótesis. Vamos a ver, Camilita, léanos qué son las hipótesis. Las hipótesis son guías de una investigación o estudio. Las hipótesis indican lo que tratamos de probar y se definen como explicaciones tentativas del fenómeno investigado. Se derivan de la teoría existente y deben formularse a manera de proposiciones. De hecho, son respuestas provisionales a las preguntas de investigación. Cabe señalar que en nuestra vida cotidiana constantemente elaboramos hipótesis acerca de muchas cosas y luego indagamos su veracidad. Por ejemplo, establecemos una pregunta de investigación. ¿Le gustaría a Paola?
y una hipótesis le resulta atractivo a Paola. Esta hipótesis es una explicación tentativa y está formulada como proposición. Después investigamos si se acepta o se rechaza la hipótesis, al cortejar a Paola y observar el resultado. Perfecto, gracias Camila. Muy bien. Como les anticipaba, nosotros formulamos hipótesis en nuestra vida cotidiana. Y esa pregunta de investigación o ese enunciado del problema, ¿le gustaría a Paola? Recuérdense el enunciado del problema. Nosotros lo formulamos en el capítulo número 1, planteamiento del problema. Y decíamos que el enunciado o pregunta de investigación no era más que formular nuestro tema de investigación en forma de pregunta. Entonces, la pregunta es, ¿le gustaría a Paola? Y de ahí se deriva la hipótesis. Le resultó atractivo a Paola. Le resultó atractivo a Paola. Esta hipótesis, decimos, es una explicación tentativa. ¿Por qué? Porque después nosotros lo vamos a probar cuando nos vayamos acercando a Paola y vamos a ver, vamos a ir haciendo pequeñas cosas, vamos a ver si nos rechaza o nos acepta, si se siente cómoda con nosotros, si le agarramos plática, pero eso va a ser más después, ¿no? En toda investigación cuantitativa debemos plantear hipótesis. Esta es una pregunta que está ahí. ¿En toda investigación cuantitativa? No en todas las investigaciones cuantitativas se van a plantear hipótesis. ¿Por qué? Porque depende de eso que ya les decía anteriormente, del alcance inicial del estudio o lo que llamamos nivel de investigación, ¿verdad? Entonces, ahí vemos nosotros cuándo es que vamos a formular y cuándo no vamos a formular hipótesis. Esto ya más o menos lo expliqué anteriormente. Y ahí tenemos algunas hipótesis que yo voy a intentar explicar, las más básicas, para que ustedes ocupen en su investigación. La hipótesis de investigación y que se formulan con una H mayúscula y una I minúscula, una hipótesis nula que se formula con una H mayúscula y un 0, y una hipótesis alternativa que se formula con una H mayúscula y una A. Y ahí tenemos la clase de hipótesis de investigación. Imagínense, una hipótesis descriptiva, y ahí usted tiene un ejemplo. La expectativa del ingreso mensual de los docentes en América Latina para 2021 es de 12,000 pesos. Ahí está ya él dando un dato. El dato es que el ingreso mensual para los docentes en América Latina para 2021 es de 12,000 pesos. Ese es un dato que está proporcionando. Y esto se utiliza específicamente en las hipótesis descriptivas. Si es correlacional, miren ustedes hasta los colorcitos que utilizan. Decimos que una hipótesis va a ser correlacional si relaciona dos variables. Y miren, a mayor número de hijos, esa es una, menor nivel de vida tiene la familia en América Latina. Eso es una hipótesis. Miren, tiene que ver con la situación real, está planteado de manera comprensible, relaciona dos variables y dice que a mayor número de hijos, vean qué interesante, a mayor, la variable es a mayor número de hijos, menor, la otra variable, nivel de vida. Entonces, estas hipótesis correlacionales juegan a eso, si uno aumenta, el otro disminuye, o si el otro disminuye, el otro aumenta, ¿no? Y las hipótesis de causalidad, ahí tenemos un ejemplo, la desintegración familiar provoca el bajo rendimiento académico de los. Estamos hablando de que cuando hablamos de una hipótesis causal, estamos hablando a un nivel de investigación explicativo y estamos diciendo nosotros que el origen del bajo rendimiento académico es la desintegración familiar. Estamos dándole una posible explicación. Entonces, ahí estamos hablando de una causa, de un origen del bajo rendimiento académico y en este caso estamos explicando qué es la desintegración familiar. No sé si hasta aquí hay alguna duda, compañeros, compañeras. ¿No? Ok. Y ahí les hablábamos entonces de las hipótesis descriptivas de un valor o dato que se pronostica. Ya les puse yo un ejemplo ahí. También tenemos las hipótesis de investigación. Y ya dijimos que son proposiciones tentativas. A veces, generalmente en las investigaciones solo colocamos hipótesis de investigación. Y pueden ser descriptivas de un valor o dato pronosticado, como ya lo dijimos. Esta de acá es descriptiva de un valor o un dato. Miren, ya les pusimos ahí un ejemplo. Pueden ser correlacionales, y ahí también les pusimos un ejemplo de una hipótesis correlacional que está acá.
o pueden ser de diferencia de grupos, o pueden ser causales. ¿Okay? Y ahí tenemos las hipótesis nulas, porque las hipótesis nulas, por ejemplo, son el reverso de las hipótesis de investigación. Fíjense que si nosotros acá hemos colocado que la desintegración familiar provoca el bajo rendimiento académico de los hijos, en la hipótesis nula vamos a formular lo siguiente: la desintegración familiar no provoca el bajo rendimiento académico de los hijos. Por eso es nula, porque se formula de manera negativa, o sea, es lo contrario o el reverso de la hipótesis de investigación, ¿no? Y al final va a servir para refutar o negar lo que afirma la hipótesis de investigación. Y ahí ponen un ejemplo: los adolescentes le atribuyen más importancia al atractivo físico en sus relaciones de pareja que las adolescentes. Estamos hablando que los niños, ¿no? Los niños le dan más importancia al atractivo físico en sus relaciones de pareja que las niñas, ¿no? Y la hipótesis nula diría: los adolescentes no le atribuyen más importancia al atractivo físico en sus relaciones de pareja que las adolescentes, ¿no? En eso creo que no hay mucho problema para entender. Y tenemos las hipótesis alternativas también, que son, como su misma palabra lo dice, son alternas a la hipótesis de investigación y a la hipótesis nula. ¿Por qué? Porque van a ofrecer una descripción o una explicación distinta de la que aquellas proporcionan, ¿no? Si nosotros en una hipótesis decimos esta silla es roja, la nula va a decir esta silla no es roja. Y se podría formular una hipótesis alternativa: esta silla es azul, esta silla es verde. Son otras alternativas: esta silla es amarilla, etcétera, ¿no? Y tenemos las correlacionales, que, como ya decíamos, relaciona dos variables. Y vamos a decir que el tabaquismo está relacionado con la presencia de padecimientos pulmonares. Ahí estamos hablando de dos variables: el tabaquismo, y lo estamos relacionando con la presencia de padecimientos pulmonares. Quiere decir que si alguien mucho fuma tabaco, explicar por qué surge, cuál es la causa, cuál es el origen, ¿no? Y vamos a establecer esas relaciones de causa-efecto, es decir, dónde se origina y cuáles son los efectos de eso. Por ejemplo, ahí tenemos una hipótesis de investigación: dice, la desintegración del matrimonio provoca baja autoestima en los hijos e hijas. En el ejemplo, además de establecerse una relación entre las variables, se propone la causalidad de esa relación. También está otra que dice: la satisfacción sobre la calidad del diseño ambiental del interior de la oficina donde se elabora incrementa significativamente la satisfacción general del espacio de trabajo por parte de sus ocupantes y su desempeño laboral. Y ahí tienen ustedes otros ejemplos que ustedes los pueden tomar. Si quieren, ya hoy que existe la captura de pantalla, cáptenlas y luego las analicen. No sé si hay alguna duda, compañeros. ¿Dudas? Entonces ahí tienen ciertos ejemplos ustedes. Ahí tienen otros ejemplos ustedes de investigación. ¿Okay? Entonces, si no hay dudas, compañeros y compañeras, nos vamos a quedar por acá.